Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Es un grande placer poder estar aquí con ustedes otro lindo día con las buenas nuevas de Jehová. Vamos aquí continuando a través de la letra de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versos 7 a 12. Voy a leerlos y después hablaremos sobre lo que se está diciendo. Aleluya. Luego empieza aquí Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabras fuertes. Verso 7 empieza. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Lo que está diciendo Pablo aquí es que habían unos que estaban preguntando, entonces, si la ley muestra mi pecado, la ley es pecado. No, no es la ley pecado, la ley es buena y santa. Lo que la ley está haciendo es revelándonos que estamos llenos de pecado. Sin la ley vamos a vivir en pecado, sin la sabiduría de que estamos en pecado. Cuando yo andaba en el mundo y viviendo como el mundo y haciendo pecados, yo no sabía que eran pecados porque no tenía a la ley que me mostrara esa verdad. Pero cuando recibí la ley de Dios, entonces entendí que lo que yo estaba haciendo, en la manera que yo me estaba comportando, era pecado. La ley es buena y santa y me había revelado la vida destructiva que yo andaba viviendo. Eso es lo que hace la ley. La ley revela nuestro pecado. Aleluya. Por eso dijo aquí, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Yo no conocí que andaba caminando pecosamente si no fuese por la ley que me lo revelara. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, para caminar fiel en la palabra de Dios, debemos de leer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos muestre dónde estamos caminando malignamente. Debemos de ir a Dios y preguntarle a Él, Señor, revela en mí todo lo que no es justo. Revela en mi corazón todo lo que no te agrade y ayúdame a caminar fielmente. Verso 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. De nuevo, sin el conocimiento de la ley yo no entendería que ando caminando en una manera pecadora. Pero teniendo la ley de Dios, teniendo la palabra de Dios, me va a revelar Jehová a través de esa ley que ando caminando mal. Y ahora, entendiendo el pecado que estoy viviendo, voy a sentirme mal. Va a venir convicción y voy a decir, Señor, no te merezco.
y en toda realidad no lo merecemos, pero por eso le damos gracias a Dios por la gracia y misericordia que Él nos ofrece. Simplemente nos llama que vengamos a Él en arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado para que Él nos lave con su palabra. Aleluya. Vamos a verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley es buena y santa. La ley es una cosa tremenda y maravillosa. Pero para nosotros que andamos viviendo en pecado, la ley nos mata. ¿Qué quiero decir con eso? La ley nos muestra que andamos en un camino yendo a la muerte por el pecado. Pero la palabra de Jehová, la salvación que viene de Jesucristo, nos da una esperanza mostrándonos que por eso Él vino a vivir la vida perfecta, porque nosotros no podemos. Él vino a salvarnos, Él vino a redimirnos, porque no podemos ser redimidos solos. Necesitamos un Salvador. Por eso Dios nos dice por medio de Pablo que la ley es buena porque revela nuestro pecado. Y cuando entendemos nuestro pecado a través de leer la ley, ahora vamos a venir a Él, Dios permitiendo en arrepentimiento, pidiendo perdón para que Él nos santifique. Termina Pablo aquí en verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, la ley no es pecado, la ley no es mala, la ley es buena porque revela nuestros pecados. Y cuando miramos nuestros pecados, podemos ir a Dios en arrepentimiento, reconociendo lo que Jesucristo vino a vivir y morir por nosotros para que recibamos esa salvación que Él y solo Él nos ofrece. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, la ley es buena. Léanla, escudriñenla, estudienla y aprendan lo que Dios les está pidiendo que hagan. Dios me los bendiga. Sigan contendiendo por la fe. No se den por vencidos. Y nunca se olviden que Dios se está moviendo. Dios permitiendo, nos vemos aquí mañana para continuar en el estudio de los Romanos. Dios los bendiga.